El tema del día de hoy es muy interesante. El título de nuestra charla el día de hoy es La práctica de la humildad. La humildad es una gran cosa, ¿verdad? Una gran cosa. Y si nosotros en algún momento buscamos ahí en el índice temático de algún libro budista, por ejemplo, la palabra humildad, es probable que nos cueste trabajo encontrarla. No necesariamente se hace referencia a ella de manera muy explícita, pero la realidad de las cosas es que si uno se pone a leer entre líneas, te la encuentras por todos lados. Por todos lados se habla de humildad. Es decir, la humildad es un valor, una cualidad de la mente iluminada, muy importante. Se considera una forma de expresión de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hojeamos un libro de términos budistas, de pronto nos vamos a encontrar ahí que la sabiduría, la ética, la compasión, la energía, ¿qué otros? La meditación. La meditación, ¿verdad? Otras cualidades de la mente humana, pero generalmente no nos encontramos ahí con la humildad. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy, y como les decía, la humildad está por ahí escondida en todos lados. Y lo vamos a ver el día de hoy, la humildad, en el contexto de una enseñanza budista muy importante que se conoce como los 8 versos del entrenamiento de la mente. Lo apunté aquí en el pizarrón, ¿verdad? Dice, los 8 versos del entrenamiento de la mente. ¿Se alcanza a ver el pizarrón hasta allá, a Valleguita? ¿Sí se ve por allá, Blanca? Sí. Pues esta enseñanza es muy antigua, viene desde, pues más o menos desde el siglo X, el siglo XI. Y su autor se llama Langri Tangpa. Langri Tangpa fue un budista tibetano que vivió pues ahí en la tierra de las cumbres nevadas, que es el Tíbet, ¿no? Y Langri Tangpa vivió entre 1054 y 1123. Ese fue su periodo de vida. Entonces estamos hablando pues de hace casi 1000 años, ¿no? Entonces una enseñanza muy antigua que está en el corazón del budismo. A su vez, Langri Tangpa podemos decir que es discípulo, no discípulo directo porque no fueron contemporáneos, pero sí fueron muy, muy cercanos en el tiempo, como puede verse. Discípulo de Atisha. Atisha vivió entre el 982 y el 1054. Y Atisha fue el responsable del reingreso del budismo en el Tíbet. Porque el budismo llegó al Tíbet inicialmente en voz de Padmasambhava en el siglo VIII, y después de alguna manera como que pasó a segundo plano, como que se le restó importancia, casi podemos decir que medio desapareció el budismo en el Tíbet, hasta que llegó Atisha en este entonces, y de alguna manera reinstauró o reintrodujo el budismo al Tíbet. Y bueno, Atisha fue el proponente de una enseñanza muy importante, una enseñanza que se conoce como el Lojong. El Lojong realmente son, esta palabra que aparece ahí, Lojong, realmente son 2 palabras. La palabra Lo significa entrenamiento o adiestramiento o purificación, y Jong significa mente, o mente, corazón, o conciencia, punto de vista, visión. Cualquiera de estas traducciones se ha utilizado. Entonces, Lojong es literalmente el entrenamiento de la mente, el adiestramiento de nuestros estados mentales, ¿no? La purificación de nuestro corazón, también eso es lo que significa Lojong, ¿no? La palabra Lojong es una palabra en tibetano
¿Y cómo viene ahí? Fue un conjunto de enseñanzas que se expandió o que se produjo, podremos decir, a lo largo de un periodo como de 300 años y que fueron, digamos, iniciadas por Atisha, pero retomadas por diferentes maestros y fueron, digamos, como de alguna manera revueltas y representadas y reinterpretadas y, en fin, a lo largo de diferentes décadas, siglos en el Tíbet, ¿no? Entonces el Lojong, Atisha fue entonces el originario, el primer maestro asociado con el Lojong, y Langri Tangpa, el autor de los 8 versos de entrenamiento de la mente, fue, pues, podríamos decir, la segunda generación, ¿verdad?, de maestros asociados con el Lojong. Toda la práctica de Lojong hace referencia, como decíamos desde la semana pasada, hace referencia al ideal del Bodhisattva. La palabra Bodhisattva, aquí la puse, está compuesta por 2 vocablos. Bodhi significa iluminación y Sattva significa iluminación. Sattva significa ser. Entonces es un ser, un Bodhisattva es un ser que está dedicado al 100% a alcanzar la iluminación, pero no nada más por su propio beneficio, no nada más por su propia salvación, sino por el beneficio de todos los seres. Entonces el Bodhisattva podríamos decir que es el practicante ideal del budismo, particularmente de una rama del budismo o de una época, podríamos decir, del budismo, que es el budismo Mahayana, el budismo que se dio más o menos entre el siglo I y el siglo VIII, el siglo IX, que tuvo su apogeo en ese entonces, ¿no? El budismo Mahayana es justamente el budismo que está enfatizando la motivación altruista, la motivación por el beneficio de todos los seres, de la práctica espiritual, ¿no? Y estos 8 versos del entrenamiento de la mente que estamos revisando a lo largo de estas sesiones son precisamente el corazón del budismo Mahayana. El corazón del budismo Mahayana, que lo que nos está diciendo de alguna manera es: hay que salir de nosotros mismos, hay que fijarnos, hay que poner interés en las demás personas, porque el hecho de que estemos autocentrados, el hecho de que estemos mirándonos el ombligo, de que estemos realmente viendo solamente por nuestro propio beneficio, eso es lo que nos mete en broncas, eso es lo que nos hace sufrir, eso es lo que nos tiene atados a la existencia cíclica y a la experiencia de insatisfacción en esta vida. En la medida en que estamos autoobsesionados, ¿no?, en la medida en que estamos fijándonos exclusivamente en nuestras propias necesidades, en nuestros propios intereses, en nuestros propios gustos y disgustos, en esa medida sufrimos, en esa medida estamos reforzando esta visión equivocada que tenemos de la existencia, de que somos un yo fijo, aislado, estable y sustancial. Esa ilusión equivocada, esa interpretación equivocada de la existencia es lo que nos tiene atados al sufrimiento. Y obviamente la manera de salir de esto es, bueno, pues quitarte el antifaz y mirar para afuera, ¿verdad? Mirar para afuera y interesarte por los otros, interesarte por las necesidades de otros, moverte hacia los otros y realmente darte cuenta que no hay manera de alcanzar la iluminación de otra forma, ¿no? No hay manera de alcanzar la iluminación si no te pones al servicio verdaderamente de la iluminación de otros, porque no estamos desconectados, no vivimos desconectados, no somos desconectados, somos conectados, y en esa medida es que podemos entonces practicar por el beneficio de todos los seres. Y bueno, pues estos 8 versos de entrenamiento de la mente tienen que ver con estas enseñanzas. Las enseñanzas que nos animan a salir de nuestra propia autoobsesión para poder ponernos al servicio de otros. Y los 8 versos, miren, realmente son un verdadero reto, Son un verdadero reto. Les voy a leer el primero, que fue el que
el que reflexionamos la vez pasada. El que reflexionamos la vez pasada, que fue el jueves pasado, a cargo de Paramabandhu. Paramabandhu estuvo aquí, el nuevo presidente del Centro Budista de Cuernavaca. Él viene de Inglaterra, viene del Centro Budista de Londres, y estuvo aquí con nosotros justo el jueves pasado, reflexionando sobre el primero de estos versos. Para los que estuvieron presentes, varios de ustedes estuvieron presentes aquel día, pero voy a leer el primer verso. Dice: pensando que todos los seres sensibles son más valiosos que la joya que satisface todos los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con cariño. Siempre consideraré a todos los seres con cariño, con amor. Entonces, este primer verso nos habla del amor, ¿sí? Nos habla de la importancia de ver a todos los seres con amor. De hecho, a veces se usa esta palabra, se llama la palabra atesorar. Atesorar a todos los seres como si fueran la joya más valiosa. Porque generalmente lo que hacemos es que nos atesoramos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos ponemos nosotros mismos primero, nos ponemos nosotros mismos como lo más importante, lo más amado, lo que es central, ¿no? Partimos de la base de que realmente el mundo gira en torno a nosotros, ¿no? Somos el héroe de la historia, somos la razón por la cual ocurren las cosas, ¿no? Somos la persona a la que le ocurren las cosas, ¿no? Y con esa especie de visión como secreta, porque obviamente no vamos por el mundo diciendo esto, ¿verdad? No voy por ahí yo diciendo, yo soy lo más importante de esta existencia. No lo digo, pero de alguna manera todas mis acciones, toda mi lógica de existencia alimenta esa visión, ¿no? Por ahí secretamente, si tú te pones a mirar dentro de tu corazón y si tú te pones a ver toda la forma completamente autorreferencial con la que te relacionas con tu propia, con la existencia, es increíble, ¿no? Y de alguna manera es inevitable, ¿verdad? Pues autorreferencial, pues sí, nosotros somos nuestra propia referencia, somos nuestra propia experiencia y a veces como que así venimos construidos a este mundo, ¿no? Todos nuestros órganos de los sentidos, toda nuestra forma de funcionar como seres vivos que somos, pues por supuesto que parten de la propia experiencia. Y con relación a esa propia experiencia es que interpretamos todo lo demás. O sea que no es ningún pecado, ¿verdad? Que seamos autorreferenciales. Pues sí, de alguna manera así somos. Pero a la vez, si nos tomamos demasiado en serio esa autorreferencia, nos desligamos de otros, nos desconectamos de otros. Y esa interpretación última de la experiencia, como si eso fuera la realidad, esa interpretación es equivocada y finalmente es la que nos tiene sumidos en el sufrimiento. Entonces sí, es importante aprender a funcionar de otra manera. Es importante aprender a romper esa lógica de funcionar nosotros como el centro de la existencia. Entonces, de alguna manera, todos los versos, todos estos 8 versos del entrenamiento de la mente, nos invitan, nos animan. De hecho, no nada más nos animan, nos están urgiendo, ¿no?, a que funcionemos de otro modo. El primer verso, entonces, nos habla de amar a nuestro prójimo. Y no de amar como en el cristianismo también se nos anima a eso, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero este primer verso no te dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te dice ama a tu prójimo más que a ti mismo. El primer verso así dice, ¿no? Amar a tu prójimo más que a ti mismo. En ese sentido, lo que está haciendo el primer verso es de alguna manera ir en contra de lo que generalmente hacemos, ¿no? Ir en contra de esta interpretación que tenemos como por default, esta forma habitual de funcionar, de considerarnos nosotros como el centro, ¿no? Ok, pues el segundo verso
el segundo verso de alguna manera continúa con la historia. De alguna forma nos está diciendo, bueno, el primer verso tiene que ver con amar a los demás. Ahora este segundo verso tiene que ver con reconocer las cualidades de los demás. Y reconocer a los demás en sus cualidades, como por encima de ti mismo. ¿Sí? El verso dice, siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos. Y desde lo más profundo de mi corazón, apreciaré a los demás como superiores. Entonces, de alguna manera, esto se convierte en un reto todavía un poquito más fuerte que el primer verso. No nada más se trata de amar a todos los seres como si fueran la joya más valiosa y atesorarlos más de lo que me atesoro a mí misma, sino que ahora se trata de contemplar sus cualidades, contemplarlos como lo más valioso, como dice, yo verme como lo más insignificante entre ellos y apreciarlos como superiores. Entonces, de alguna manera, aquí nos estamos poniendo como una especie de jerarquía. Y generalmente tenemos la jerarquía de esta manera, ¿no? Nosotros nos sentimos como más importantes, como más valiosos. Nuestras cualidades son las meras buenas y las de los demás no tanto. Ahora nos está invitando a hacer esto, a ponerte tú por debajo y a mirar a las cualidades de los otros como supremas, como más importantes, como más que las tuyas, ¿no? Ahora, claro que hay que tomar a estos versos como, no hay que tomárnoslos literalmente, ¿no? Es muy importante que no veamos los 8 versos de entrenamiento de la mente a pie juntillas, digamos, como algo literal. Lo que están haciendo estos versos es de alguna manera apuntarnos en una dirección, ¿no? Apuntarnos en la dirección de suavizar nuestra autoobsesión, de suavizar nuestra tendencia a la autoimportancia y movernos en una dirección diferente, ¿no? Aquí nos está llevando, con este verso, nos está llevando completamente al otro extremo, ¿verdad? Ponernos nosotros como insignificantes. Bueno, probablemente no vamos a llegar a ese otro extremo, pero cualquier movimiento que logremos hacer en esa dirección ya es ganancia, ¿no? Entonces, tratemos de verlos no nada más como el extremo opuesto absoluto, sino como cualquier movimiento que nos lleve en esa dirección. Cualquier movimiento que nos lleve en la dirección de restarnos importancia a nosotros mismos en la consideración que tenemos hacia la existencia, ¿sí? Sí, Gabriel, ibas a decir algo. Lo aclaras porque estaba ya con el pensamiento muy conflictuado, recordando la charla de hace 8 días, Ajá. donde hablaba como del ego, Ajá. donde nos mostraban tres ramificaciones del ego, ¿no? Que era el no ser más, pero tampoco ser menos y tampoco ser iguales, y me estaba haciendo un poco de conflicto con esto, pero ya. Exacto, y justamente vamos al tema de la comparación, sí, porque este verso tiene mucho que ver con la comparación, y justamente el tema de la humildad tiene que ver con la comparación, ¿no? Este verso de alguna manera es una especie de antídoto, también un antídoto al primer verso. El primer verso nos dice, ama a todos los seres y atesóralos como si fueran la joya más valiosa. Pero claro, si no le agarramos bien a ese verso, podemos empezar, digamos, a intentar amar a todos los seres con un poquitín de distancia, como viéndolos como inferiores, como viéndolos con lástima, ¿no? Ay, sí, pobrecitos, ¿no? Necesitan que los ame. Bueno, ok, los voy a amar, ¿no? Entonces tú poniéndote por encima y teniéndoles lástima a los otros seres, ¿no? Si no agarramos el primer verso con sabiduría, podemos empezar a generar esa distancia que nos lleva como al orgullo, que nos lleva como a sentirnos superiores.
Yo, mira, qué chida soy, ¿no? Porque estoy amándolos a todos ustedes, ¿eh? Los amo muchísimo porque es lo que ustedes necesitan, ¿no? Pobres personas. Entonces, claro, empieza uno a generar ese tipo de actitud. Obviamente estamos hablando de cosas casi inconscientes, ¿no? O no suceden racionalmente de una manera detectable a veces, ¿no? Pero ahí por debajito puede ser algo que esté motivándonos en esa actitud que tarde o temprano se convierte en una actitud arrogante, en una actitud orgullosa. Y que entonces viene el segundo verso, justamente para compensar, ¿no? No, justamente para compensar. Ve las cualidades de los otros y date cuenta que las cualidades de los otros son supremas, incluso piensa en las cualidades de los otros como superiores a las tuyas, ¿no? Generalmente tenemos nosotros la tendencia a sentirnos superiores o incluso a veces a sentirnos inferiores, pero fíjense, cuando nos sentimos inferiores también es una forma de arrogancia, ¿verdad, Eduardo? Como bien sabemos, sentirte superior o sentirte inferior a la vez es una forma de arrogancia, es una forma de orgullo, ¿no? Entonces, este verso se trata de vernos como inferiores a los demás en ese sentido, ¿no? Es una tendencia a, es un antídoto para trascender el orgullo y la arrogancia. Estaba yo leyendo por ahí, sí. Perdón, ¿por qué es una arrogancia de sentirse inferior? Porque finalmente se dice que es una especie de arrogancia inversa, ¿no? Cuando tú te sientes inferior a alguien más o cuando tú te sientes, digamos, como autoconmiserado con respecto a alguien más, te estás dando mucha importancia a ti mismo, ¿no? Te estás poniendo en el centro de la comparación, ¿no? Estás poniéndote como parte de la ecuación, ya sea que te pongas con un signo de más o que te pongas con un signo de menos, eres el elemento central de la ecuación, ¿no? Como un mártir. Ajá, exacto, como un mártir, ¿no? Ahora, de lo que se trata no es de ponerte en la ecuación, sino precisamente quitarte de la ecuación. Quitarte tú de en medio, quitar el ego de en medio para poder relacionarte con otros de una manera más humana y más conectada, ¿no? En la medida en que eres la parte más importante de la ecuación, ya sea que aparezcas con un signo de más o con un signo de menos, sigue siendo orgullo, sigue siendo arrogancia en ese sentido. ¿Sí, Jean-Pierre? ¿Te queda más claro? Bueno, pues entonces leía yo, ¿no? Nadie se siente feliz cuando está siendo orgulloso. Cuando estamos siendo orgullosos, nos volvemos hipersensibles, nos sentimos amenazados, tenemos que defendernos, ¿no? Porque estamos tratando de ocupar una posición de supremacía y entonces tenemos que estar defendiendo esa posición de supremacía todo el tiempo. Entonces cualquier cosa nos amenaza, cualquier cosa nos hace tambalearnos, cualquier cosa nos pone mal, ¿no? Cuando nos relacionamos con otros desde la comparación, generalmente, fíjense, cuando vemos a los demás como nos estamos comparando con otros, yo me comparo con Claudio, por ejemplo, y si yo veo que Claudio está por encima de mí, ¿cuál es el tipo de emoción que surge? Envidia, exacto, ¿verdad? Si yo veo a Claudio por debajo de mí, entonces lo que surge es condescendencia, irritación, arrogancia, ¿no? Y si yo interpreto que Claudio y yo estamos como al mismo nivel, ¿qué surge? Competencia, rivalidad, exacto, ¿no? Entonces siempre la tendencia a la comparación, como decíamos la semana pasada, Gabriel, la tendencia a la comparación nos va a llevar o al orgullo, ¿no? O a la rivalidad, o a la condescendencia, a la intolerancia, a la arrogancia, a la envidia, alguna de esas emociones que pues no son muy hábiles, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de la comparación y de cómo la comparación no es hábil, pero finalmente aquí
nos están invitando a una comparación, ¿verdad? Nos están invitando a una comparación, pero en una comparación en donde nosotros quedemos como inferiores. O sea, nos están invitando básicamente a la humildad, ¿no? No se trata de quedar como inferiores en el sentido de que nos desempoderemos o de que ahora empecemos a sentir, ay, sí, yo soy un horror, qué barbaridad, no valgo nada, ¿no? No, sino realmente un sentido de humildad que venga desde el fondo del corazón, desde lo más profundo del corazón. Una humildad que surja de manera muy natural a partir de reconocer las cualidades de otros. Reconocer las cualidades de otros. En la medida en que reconoces las cualidades de otros y que realmente te dejas admirar por las cualidades de otros y te permites incluso reverenciar, ¿no? Y aplaudir las cualidades de otros. En esa medida hay como de manera muy natural un sentido de humildad que surge y que es fuente de mucha sabiduría y de mucha felicidad. Ahora, claro que no se nos está animando a cultivar la humildad explícitamente, porque ¿qué pasa con la humildad? Que en el momento en el que la reconozco, ¿qué pasa? Es un orgullo, ¿no? Ya se fue. Soy No. súper humilde. Exacto. El más humilde. Exactamente. En el momento en el que yo me doy cuenta, ay, estoy siendo súper humilde, Darío, estoy siendo súper humilde en esta clase porque yo la verdad es que a todos los veo súper luminosos. Yo no, yo estoy muy, muy humilde, ¿no? En ese momento ya desapareció la humildad. En el momento en el que la reconozco, ya desapareció. Entonces es muy importante que cultivemos la humildad y que de alguna manera como que nos pase completamente desapercibida. O sea, que no estemos centrados en cultivar la humildad, ¿no? Sí, porque aparte pareciera que la humildad te la adjudican, ¿no? O sea, no es como que yo diga, sí, soy humilde, sino los demás te ven y dices, por tus actos, creo que eres humilde. Exactamente, la humildad la notarán otros. Exacto. Cuando tú seas una persona humilde, la humildad la notarán otros. Pero la manera en la que sí la puedo cultivar es eso, admirando las cualidades de otros. Y realmente tú poniéndote por debajo, pero poniéndote por debajo no humillándote, ¿no? No autodenigrándote, sino verdaderamente decía un escrito que leí, aprender a ser un poquito como si estuvieras en la corte de un rey, de un ser muy supremo, y tú simplemente fueras el hijo del señor que cuida la puerta, ¿no? Eres un niño que anda jugando por ahí y que naturalmente ve al ser supremo como alguien muy supremo y que, pues sí, claramente el niño sabe, ¿verdad? Que está por debajo del rey, ¿no? Pero de una manera muy natural, de una manera casi juguetona, ¿no? Entonces, no se trata de una humildad que tiene que ver con autodenigrarse, sino una humildad natural que surge de verdaderamente valorar las cualidades del otro, ¿sí? Sí, Eduardo. Es difícil de digerir. Sí. ¿Cuál debería ser la motivación? Yo pienso que es la importancia de ponerla en otros, no en mí. Sí, Primero. sí, Y la sí. otra, me cuesta trabajo ver lo insignificante y lo superior, porque realmente es una competencia, es una comparación. Ajá, y ajá. caemos en Claro. el juego de la comparación. Entonces, más bien es que en general siempre la tendencia es señalar, juzgar, criticar y ver lo malo. Exacto, exactamente. Entonces hacerle al revés, ver Ajá. lo valioso que tienen todos Exactamente. y que aquí los importantes son ellos. Exactamente. Y participaciones de servicio, como lo mencionaste al principio. Exactamente, Servir, sí. servir, servir. Tienes toda la razón, sí. Es lo que comentaba, ¿no? ¿Cómo es posible que estamos animando a que no haya una comparación y aquí te están animando a una comparación? Sí, claro, te están animando a una comparación, pero estamos jugando el juego justamente de movernos en el otro extremo de cómo generalmente funcionamos, ¿no? Existe un símil que se conoce jalar el bambú para el otro lado, ¿no? ¿Nunca han oído esa expresión? Cuando tú tienes una planta de muy rápido crecimiento
Por ejemplo, pongo una maceta aquí y claro, la maceta va a crecer hacia allá, la planta va a crecer hacia allá, que es donde está la ventana y donde está la luz, ¿no? Entonces se va a torcer, se va a torcer, se va a torcer. Y muchas veces, para enderezar la planta, no hace falta simplemente ponerla aquí, sino jalarla para allá, ¿no? Jalarla con un mecate para allá, para que en cuanto la sueltes, ¡tum!, quede aquí, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de hacer, generalmente estamos torcidos hacia yo soy la más importante, yo soy la que tengo las mejores cualidades, yo soy la que amo con más locura y pasión, yo soy el centro del universo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es justamente irnos para el lado contrario, con la esperanza de llegar a una especie de punto medio que efectivamente no parta de una comparación, sino de una valoración y de una admiración real de las cualidades del otro, ¿no? Entonces sí, generalmente tendemos a compararnos con los otros y ponernos por encima. Bueno, lo que nos están diciendo aquí es, compárate con los otros, pero ponte por debajo, con la esperanza de que lleguemos al centro, ¿no? Entonces, no sé si ese símil les ayuda. Sí, Fanny, ¿ibas a decir algo? No, justamente iba a decir algo muy similar a lo que tú decías, que esta comparación es una comparación consciente que te está entrenando. Exactamente. Y lo otro es una comparación inconsciente. Eso, Fanny. Tiene que ver con tus inclinaciones. Exactamente. Sabias palabras, Fanny. Y también las tuyas, Eduardo, sabias palabras. Sí, este es un entrenamiento consciente, porque nuestra forma de funcionar inconsciente por default es hacia allá, ¿verdad? Hacia yo soy lo más importante. ¿Sí, Blanca? ¿Tiene algo que ver o nada con la sabiduría de los Budas? Porque ves que en el mandala de los 5 Budas, Ajá. 2 de ellos pues no tienen la sabiduría de la igualdad, ¿no? Ajá. Creo que es Amitabha. El de la igualdad es Ratnasambhava. Ratnasambhava. Ajá. En donde todos los seres los ve como iguales. Y por otro lado está Akshovi, Amitabha, Amitabha, que es capaz de ver lo que es único en cada ser. ajá, que es el que ve Sí. lo que es diferente en cada Ajá. ser. Sí. ¿Tiene algo que ver esto con esa sabiduría de lo igual y lo diferente entre los seres? Pues no tanto, fíjate, creo que no se conecta tanto con esa enseñanza. Efectivamente, siempre que hablas de igual o de características, lo que pasa es que sí, las sabidurías de los Budas van en otro sentido, ¿no? Habla, por ejemplo, de lo que es igual en todos los seres, es la cualidad de Shunyata, por ejemplo, ¿no? No es que todos los seres sean iguales en el sentido de que, ay, pues Fanny es igualita que Jorge, ¿no? No, todos los seres comparten los mismos rasgos, a eso se refiere. Entonces realmente se está hablando más bien, sí, de una perspectiva un poquito más hacia el tema de Shunyata, ¿no? Pero bueno, quiero que hagamos un ejercicio. Quisiera que agarraran su hojita que les pedí que trajeran y que de alguna manera podemos incluso cerrar un poquito los ojos y saborear cómo es cuando me comparo con otros. Recuerda cómo se siente cuando te comparas con otros. Cuando te comparas con tus compañeros de trabajo, o con tu pareja, o con tus hijos, o con tus hermanos o hermanas. A ver si puedes tomar conciencia de lo mucho que lo haces, lo mucho que te comparas con otros. Y a ver si puedes, ahorita que abras los ojos, escribe 3 cualidades en las que generalmente sales por encima del promedio cuando te comparas.
3 cualidades que son más o menos promedio para ti. Estás en la campana de Gauss, soy promedio. Y 3 cualidades en las que te sientes por debajo del promedio. A ver si puedes escribir esas 3 cualidades. Te reíste, Fanny, qué feo. Qué feo, pero lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Tú pusiste puras que estás por encima, Tania? Por abajo, claro. ¿O puras que estás por abajo? Bueno, vamos a dejarle ahí hasta donde hayan llegado. Vamos a tardarnos 5 minutitos más para que me tengan un poquito de paciencia. Quisiera nada más que agarren a la persona que tienen junto. Si la persona que tienes junto es tu pareja, mejor agarra a alguien más. O es alguien que conoces muy bien, mejor agarra a alguien más. Y simplemente comenta con él o con ella, ¿qué te fue más fácil identificar? ¿La cualidad en la que estás por encima, la cualidad en medio o la cualidad que estás por debajo? Y dime, ¿qué aprendiste de este ejercicio? ¿Qué aprendiste de ti con respecto a este ejercicio? ¿Cómo te sentiste al estarlo buscando? Si te es más fácil ubicar tus cualidades en abstracto, o si te es más fácil ubicar tus cualidades cuando te comparas con otros, ¿sí? Comenta 3 minutitos sobre esto. Dialoga con alguien al respecto de esto. A ver si puede hablar. Sí. Fue nada más una probadita de reflexión, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiere compartir algo de lo que aprendió de sí mismo o de lo que dialogaron en su pareja. ¿Sí, Fanny? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que sí, definitivamente tengo una tendencia a compararme, ¿no? No nace orgánicamente decir, soy estas características, ¿no? Sino que sí pongo un estándar de personas y demás. Pero lo que me conmovió es que cuando me siento igual que los demás, son cualidades muy orgánicas y desde mi punto de vista muy dármicas. Por ejemplo, puse que me siento igual de generosa que los demás y que me siento igual de amorosa. Entonces, como que pensé un poco... Que esas cualidades como que no son motivo de arrogancia o de sí. Y pensé un poco que las otras cualidades son más inventadas socialmente, ¿no? Como la inteligencia o la personalidad. Son cosas que se valoran más socialmente, pero que no son valores, digamos, éticos universales, ¿no? Sí, mira, qué interesante, Fanny. Sí. Qué interesante, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Algo que aprendió, algo que reflexionó? Jean-Pierre. Lo más chistoso es que hace un año yo hubiera podido poner una lista enorme de cosas por encima, pero justamente como es algo que estoy trabajando, me costó mucho conectar a eso y ya no encontré nada, porque estoy luchando con eso y no quería conectarme a estas cualidades que estoy intentando quitar. Por eso fue mucho más fácil encontrar las otras. Las otras. Encontrarte como por debajo del promedio. Ok. Y claro, eso tiene que ver también con el trabajo dármico que estás haciendo, ¿no? Que estás cultivando activamente humildad y todo, ¿no? Pero al encontrarte por debajo, ¿hay alguna sensación como de tristeza, de depresión? Porque también puede ser, que cuando estamos moviéndonos un poquito en estados más depresivos, tendemos a conectar más con cualidades con las que nos sentimos insuficientes. Pero ¿no es tanto esa sensación de sentirte insuficiente? No. Ok. Para mí era más relacionado con el estrés, el miedo. Ok. Muy bien. Sí, muy bien. Qué bueno, ok. ¿Y les fue? Sí, Claudio, sí, una última compartir. Pues a mí me llamó la atención que las cualidades de igual, que no pude. ¿De verdad? O sea, no me dio el tiempo, pero como que no me llegaban. Sí. Y pues yo la verdad de las cosas es que sí mi tendencia es ponerme por arriba, ¿no?
Pero lo que me llamó mucho la atención fue en tu introducción, que decías cómo se siente, ¿no? Si pusiera los ojos y ve cómo se siente, pues le compartí a Diana que se siente horrible, ¿no? Es algo francamente poco agradable. Te sientes humillada. Pues sí, te sientes, lo que tú decías hace rato, ¿no? Como vulnerable, como Tienes atento, defensivo, ¿verdad? Sí. O sea, claro, te sientes el más chido, pero tienes que estar demostrando que eres el más chido, no es así como gratuitamente, ¿no? Sí, entonces como ese efecto de que esa tendencia, por más que uno podría decir, ay, es bien padre creer que eres el mejor, no es muy como fuente de mucho sufrimiento. De mucha aflicción, sí, exactamente. Gracias, Claudia. ¿Levantaste la mano, Gabriel, hace un segundito o algo así? No, pues que sabe. Ah, sí, por allá, Adolfo. Abonando a lo que han dicho, a mí me pareció interesante que hay cualidades que según la circunstancia puedes poner como superiores y según la circunstancia puedes las mismas ponerlas como por debajo. Por debajo. Claro, y que claro. En la dinámica de ponerse en comparación siempre, pues es, primero es por inclinarse a un hábito de autocentrarse, y como para reafirmar una identidad, ¿no? A veces es muy conveniente, entre comillas, ponerse como el más talentoso o el más inteligente. Pero a veces es muy conveniente también, según con qué amigos estoy, ponerme como el menos talentoso o el menos inteligente. Y decir, mis amigos son los más talentosos y los más inteligentes que yo, pero ellos sí son mis amigos. Y entonces... Sí. O sea, las comparaciones nunca son absolutas, ¿no? Tienen ahí su rango de movimiento, ¿no? Entonces, incluso aunque parezca que está en la rama inferior, siempre hay una especie de retribución secundaria, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que soy amigo de Alex, que es más talentoso que yo. Ya, sí. Finalmente sigue siendo uno estando en el centro, ¿no? Sí, entonces, exacto, siempre que estás haciendo la comparación, tú estás en el centro de tu consideración, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no tenemos cualidades? No, claramente sí tenemos cualidades, ¿verdad? Sin embargo, una enseñanza muy importante que veo aquí, claro que tenemos cualidades, pero esta no es razón para llevar a cabo comparaciones, ni para sentirte orgulloso, ni arrogante, ni menos, ni más, ¿no? Puedes reconocer las cualidades en abstracto. ¿Se puede reconocer las cualidades en abstracto? ¿O se necesita establecer la comparación? ¿Sí, Rosy? Podría ser que las cualidades más bien, o sea, son cosas o son talentos que pueden estar al servicio también de los demás, ¿no? Exactamente, entonces, exactamente. No es como porque yo soy la más agradable o la más inteligente o la más bonita, o no sé. O sea, es algo que yo pongo al servicio de los demás sin tener como esta intención de, como yo soy la más bonita, yo voy a ser la reina de las fiestas patrias, ¿no? Sí, claro, reconocer tus cualidades y que ese reconocer tus cualidades no sea un motivo de orgullo o un motivo de arrogancia o un motivo de una comparación, sino un motivo de servicio, como bien dices, ¿no? Algo que puedes poner al servicio de otros. Entonces, ahí están, digamos un poquito ya nada más para cerrar, ahí está el antídoto contra la arrogancia y contra el orgullo y la fórmula para la humildad. Es precisamente eso, poner las cualidades al servicio de otros, ¿no? Ver a los demás en sus cualidades y en la medida de lo posible, fíjense, me encontré con una reflexión muy bonita, ser uno más, ¿no? Ser uno más. ¿Y cómo somos uno más? Dándonos cuenta que ninguno de nosotros estamos libres de la enfermedad, del envejecimiento y de la muerte. En ese sentido, todos estamos en el mismo barco y somos igualitos, ¿no? No estamos libres de la enfermedad, la vejez y la muerte. No estamos libres de la posibilidad de perder aquello que amamos. Y tampoco estamos libres de evitar
no podemos evitar experimentar las consecuencias de nuestras acciones. Todos estamos sujetos a la ley del karma, en última instancia. Estas 3 consideraciones aparecen en un escrito muy bonito que se llama Carta a un amigo de Nagarjuna. Entonces, esas son el antídoto contra el orgullo. Pensar que no estamos libres de la enfermedad, la vejez y la muerte. Reflexionar que no estamos libres de la posibilidad de perder aquello que amamos. Y de que no estamos libres de la ley del karma. Todos vamos a experimentar las consecuencias de nuestras acciones torpes en un momento dado. Y de nuestras acciones hábiles también, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso vamos cerrando la sesión.